Hoy entramos a la última parte de la reflexión de esta jornada y estamos hablando un poquito sobre la importancia de la salud familiar. Hemos hablado de la importancia de la salud emocional, nos enfocamos en el personaje de Ana, pero también en la importancia de la salud relacional mirando a José y a la familia de Jacob. Y hoy vamos a entrar a la parte final que hemos llamado salud espiritual en la familia. Así como hablamos de salud emocional, relacional, también es importante la salud espiritual. Y para eso vamos a las páginas del Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, para ser más exactos, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Ok. ¿Tenemos un poquito de agua? ¿Me ayudan? El texto dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tú, ustedes me ayudan, de todo tú corazón, de toda tú y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y al final dicen, ¿dónde? En tus puertas. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo de cánticos, de alabanza, de adoración. Y rogamos que al finalizar y al cerrar esta jornada tan maravillosa, bendigas la exposición de tu palabra. Estamos delante de ti, háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tipo de legado te gustaría dejar a tu familia? ¿Cuál es esa herencia, aunque inmaterial, pero también imperecedera, que quisiéramos dejar también en nuestro hogar? Es importante hablar de la salud espiritual en la familia. Nos preocupamos siempre, y eso es valedero, darle lo mejor a nuestra familia. Queremos que nuestros hijos estén en las mejores escuelas, en universidades connotadas. Queremos que sean buenos profesionales, queremos que nuestras casas estén bien edificadas. Anhelamos siempre lo mejor en todos los términos académicos, materiales, de bienestar. Pero, ¿qué de la parte espiritual en el ámbito de la familia? ¿Nos preocupamos realmente por la salud espiritual de la familia? ¿Qué lugar ocupa la salud espiritual en tu familia? En tu escala de valores, ¿dónde está ubicada? Y por eso empezaba diciendo qué tipo de legado o herencia quisiéramos dejar en el hogar. Hoy quiero comenzar con noticias que son reales. En Bolivia se suscitó un caso que llamó la atención de un hombre sin hogar que huía cuando la policía le traía una noticia que había heredado más de $6 millones. Sin hogar, viviendo en las calles de Santa Cruz de la Sierra, huía siempre de la policía, pero lo que no sabía es que la policía lo buscaba para darle la noticia que había sido heredero de $6 millones. Tomás Martínez, de 67 años de edad. Aparentemente pensó que la autoridad estaba a punto de arrestarlo porque tenía problemas con el alcohol y las drogas. El hombre desapareció sin dejar rastro. Entonces los diarios o periódicos del país empezaron a publicar notas periodísticas escribiendo un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. La herencia llegó al señor Martínez por parte de su ex esposa Inés Olivares, que heredó el dinero de los miembros de su familia. Evidentemente ella no culpaba a su ex esposo por haberlo abandonado hace varios años, pero a pesar de todo eso,
le dejó una gran herencia y una gran fortuna de la que él ni siquiera imaginaba. Aparece algo más en Hungría. Dos hermanos sin hogar heredaron 100 millones de euros. Este par de hermanos sin dinero heredó esta gran fortuna. Después de un giro extraño en la fortuna de la familia, los hermanos eran tan pobres que vivían en una cueva a las afueras de Budapest, en Hungría. ¿Y a qué se dedicaban? A vender chatarra que se encontraba en las calles por unos pocos centavos. Heredaron una inmensa fortuna de su abuela después de haber vivido tanto tiempo en pobreza. Se enteraron de su buena fortuna después de que trabajadores de un hogar que acoge gente pobre en Hungría fueron contactados por los abogados de la abuela materna de aquellos hermanos que en un momento murió, explicándoles a ellos que tenían el derecho automático de la herencia y que por supuesto pasaría de la madre que había fallecido hacia ellos. En la vida, estos, como muchos más, han recibido herencias materiales, económicas o de una fortuna inimaginable. Como familias, seguramente nos vamos a preocupar por dar lo mejor: educación, vestimenta, vivienda, calidad de vida, pero muchas veces una de las grandes áreas o que no tomamos en cuenta o que se ha descuidado es precisamente dar poca atención a la formación e instrucción espiritual. De allí entonces la pregunta que lanzaba en principio: ¿qué tipo de herencia es aquella que queremos dejar a nuestra familia? ¿Solo los temas materiales? ¿Solo los aspectos económicos? Hoy vamos a analizar un pasaje, el que hemos leído, a la luz de las Sagradas Escrituras, que considero relevante en el marco de la fe y de la formación espiritual en nuestra familia como el mejor de los legados. Al leer el texto de Deuteronomio, tenemos que entender un poquito las características de este libro. Este libro ha desempeñado un papel vital en el legado de fe que los padres deben dejar a sus hijos y en la familia. Aparece el libro como uno de los libros de grandes momentos en las historias de las familias de Israel. El propósito del libro es acercarse a una nueva generación en una nueva situación histórica y explicarle las obras, mandamientos acerca de Dios o de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio tiene que recapitular o recontar y explicar lo que había acontecido en el pasado y cómo Dios había obrado en medio de su pueblo cosas inimaginables y maravillosas, portentos sobrenaturales, temas de fe. Deuteronomio se escribe teniendo en mente a las familias, y esto es importante resaltar. Este libro se escribe pensando en las generaciones, pero en particular a las familias, y se redacta para que sea enseñado en el hogar. El énfasis recae, sí, en la formación espiritual, en la obediencia y en la insistencia de la enseñanza e instrucción del legado de fe para que las generaciones posteriores o generaciones que vendrán nunca olviden a Dios, quién es Dios y la manera cómo pueden relacionarse con Él. Es así entonces que no encontramos otro libro en la Biblia que coloque la instrucción espiritual de la familia como centro importante de mensaje. Hay algunos elementos de importancia. El primero es lo que yo llamo el principio generacional. Y es notorio el hecho de cómo el libro de Deuteronomio va llevando la narrativa acompañada de una constante referencia a los de ayer, a los antepasados, pero también a los de hoy, a los que vivían en ese tiempo y a los de mañana, a los que se considerarán una generación futura. Los de ayer, los de hoy y los de mañana, lo que llamo el principio generacional. Se habla de padres, se habla de hijos y todo esto nos está hablando del papel importante de la familia en la formación y en la salud espiritual en el hogar. En Deuteronomio no hay otro lugar más importante para depositar el legado de la fe bíblica como es el hogar. Y preguntas importantes debemos resaltar, interiorizar, encarnar, por qué no decir, como estas. ¿Cuánto realmente nos estamos preocupando por instruir en la fe bíblica a nuestra familia? ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu hogar, matrimonio o familia, la salud espiritual, temas de fe? ¿Somos conscientes de la necesidad de sembrar en nuestra familia los valores espirituales que emanan de la palabra de Dios para así garantizar una nueva generación en una sociedad distinta?
Es tiempo de reflexionar, pero tomar con profunda seriedad y solemnidad y conciencia la responsabilidad de ser educadores en la fe de la siguiente generación. Por eso le llamo a esta primera parte el principio generacional, los de ayer, los de hoy y los que vienen mañana. Aparece el concepto de cuida de no olvidar, ahí aparece en el texto. Frase que tenemos que tener en cuenta, recuerda, cuida de no olvidar, cuida de no olvidarte de tu Dios que se sacó del lugar donde estabas. Acuérdate de tu Dios porque Él te da poder para hacer muchas cosas, en fin. ¿Por qué constantemente se repiten las frases, recuerda, cuida de no olvidar, no olvides? Porque el olvido es el fiel reflejo de la ingratitud concerniente a lo que Dios hace. Quien olvida repite la historia de fracaso y corre el riesgo de desviarse del camino de la fe. Es por eso entonces que hoy tenemos que vernos envueltos en el estudio de parte de este libro en su contexto. Cuando miramos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, encontramos un texto que en mi opinión es rico y relevante y que está relacionado directamente con los valores espirituales que debemos tener y transmitir en familia. Y para hacer que el texto se aplique a nuestra vida de hogar, tenemos que colocarnos no solo en el marco histórico, sino un poquito a ponernos en las sandalias, históricamente hablando, de aquellos que recibieron también este tipo de instrucción. Y aquí encontramos a Israel. Ellos han salido de la esclavitud faraónica. El Señor los ha liberado con mano poderosa. Han transitado por el desierto casi los 40 años que aparecen en el registro bíblico. Ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Es en ese instante que deben escuchar a Moisés, que va a transmitir lo que Dios le ha hablado a él particularmente. Este gran legislador y libertador hoy tiene una palabra importante para las familias. Por eso comienza diciendo, oye Israel. Una famosa declaración de fe de los israelitas que se conoce comúnmente como la Shema judía. Esto es la Shema judía. Oye Israel. Amarás al Señor tu Dios y todo lo que viene. Lo interesante del caso es que tenemos que entender que se le va a dar una palabra al pueblo y a las familias porque ellos estaban a punto de ingresar no solo a la tierra prometida, sino también a transitar por la frontera de Canaán, comúnmente llamada como tierra prometida. Y habían cosas en este lugar llamado Canaán que no eran tan prometedores. No era lugar de vacaciones para la familia. Allí estaban los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos y qué tipo de sociedad eran? Eran gente degenerada, corrupta, como impía. Por eso entonces las familias estaban a punto de entrar, no solo a esa tierra, sino a punto de poder enfrentar una sociedad en decadencia. Por eso que se les advierte que el estilo de vida de ellos como familia no debía comulgar con ellos, no debía estar asociada a ellos, no debían ser partícipes en un sistema que moralmente estaba degenerado. De allí entonces que Moisés le va a dar instrucciones con el mensaje importante de que no se contaminen con las costumbres paganas de esos pueblos. De la misma manera como los cananeos eran una sociedad corrupta, impía y en decadencia, hoy nosotros no estamos distantes ni ajenos de vivir en una sociedad como aquella. Hoy nos movemos en una cultura imperante que también le ha dado lugar a la impiedad, a la corrupción y, por qué no decir, a los antivalores. Porque los valores cada vez más se van perdiendo. El respeto de antes ya no es el de ahora. Hoy tienen que colocarnos leyes y normas para respetar. Por eso que se coloca un lugar en el banco o en algunos lugares que dice preferencial, ¿para quiénes? Mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Por qué tenemos que tener eso? ¿Por qué se tiene que legislar o normar en cuanto a eso? Porque es evidente que los valores se van perdiendo cada vez más. De pronto subes al bus o sube una persona adulta al bus. ¿Y qué hacen los muchachos cuando sube a alguien para no dar el asiento? Se hacen los dormidos, se duermen, porque nadie quiere dar el asiento. Estamos entendiendo una vez más que la práctica de los antivalores se está convirtiendo como el pan de cada día.
La corrupción desde las altas instancias, los sobornos a la orden del día, el detrimento de una sociedad que va hacia la desintegración moral, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, todo esto no hace sino poner en evidencia lo que la Biblia dice con respecto a los últimos tiempos, de cómo la sociedad se está degenerando cada vez más. Cuando nosotros miramos lo que desgarra el alma, hay un cuadro sórdido. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3, habrá gente en los últimos tiempos egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, orgullosa, que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, ojo, sino que serán crueles, violentos. ¿Estamos entrando a una realidad así? O mejor dicho, ¿estamos viviendo en esta realidad? Por supuesto, no se podrá confiar en nadie de estos, dice Pablo. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta estarán demostrando en todo lo contrario. De la misma manera que Israel, antes de entrar a la tierra prometida, donde estaban los cananitas, se tenían que enfrentar a una cultura en decadencia moralmente hablando, hoy nosotros enfrentamos la misma cruda realidad de una sociedad que cada vez más está en la debacle moral. Por eso tenemos temas de corrupción, por eso estamos como estamos. Hoy tenemos que entender el mensaje que no solamente era para las familias del tiempo y la época, sino para nosotros en ese sentido. Si vamos a preocuparnos por la formación y la salud espiritual de la familia, tenemos que prevenir a nuestras generaciones de la sociedad en la que hoy nos movemos. Pero también debemos entender que o podemos dejar un legado para bien o para mal. Y nosotros claramente que si vamos a hablar de la salud espiritual en la familia, debemos tener en cuenta las prácticas a las que Dios llamó a Israel, familias, como también los elementos importantes que aquí se resaltan. Y quiero compartir algunas reglas importantes que espero nos ayude a tomar conciencia y tomar con profunda solemnidad la importancia de la salud espiritual en la familia. Y permítame incidir, repetir y remarcar el hecho de que no está mal que te preocupes dar materialmente, académicamente, económicamente lo mejor a tu familia. No está mal, eso tiene su lugar, tiene su espacio. Pero ¿dónde queda la salud espiritual? ¿Dónde queda la instrucción bíblica y espiritual? ¿Qué lugar tiene? Espero que algunas de estas reglas nos ayuden a tomar, reitero, conciencia y a establecer como marco de prioridad, ojo con eso, prioridad, el tema de la vida espiritual o la salud espiritual en la familia. Vamos con lo primero, lo que yo llamo regla número 1. La instrucción espiritual comienza con los padres. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 y 6, dice, oye Israel. Y es importante tomar en cuenta lo que aquí se está mencionando. Oye Israel, y Jehová nuestro Dios, Jehová uno, es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay que examinar cuidadosamente las palabras que aquí se refieren. Y va a encontrar que es Moisés quien está hablando principalmente a los padres. La frase, oye Israel, no se dirige a todo el pueblo en general. Esta frase en particular se direcciona a los que son cabezas de hogar. Se está dirigiendo a los padres de familia. Oye Israel. Y qué importante es que nosotros tengamos que tomar en cuenta esto. Se le habla primero a los padres. Antes de que los padres puedan transmitir las verdades espirituales a los hijos, son ellos los que primero tienen que asimilar y tomar en cuenta lo que aquí se les está diciendo. Por eso dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo pueden estas palabras estar sobre nuestro corazón, papás? En términos prácticos, la lectura diaria de la palabra del Señor, lo que llamamos el devocional diario. ¿Por qué no decir la memorización, la reflexión y la aplicación? Por lo tanto, entonces, el primer elemento es que tenemos que ser consecuentes. No puedo transmitir vida espiritual de aquella que yo no tengo. Solo daremos lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene.
Si tú vas a instruir en la fe a tus hijos, a tu familia, eres el primero que tiene que estar instruido en la fe. Si tú vas a dar una verdad, tú eres el primero que tiene que conocer y ahondar y aplicar esa verdad. Mire que el Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en la ley de Dios meditará día y noche. Por lo tanto, se le habla en primer lugar a los padres. Toda instrucción y toda salud espiritual comienza primero en quienes somos padres. El Señor tu Dios es uno. Una declaración únicamente que se entiende cuando lo colocamos en ese contexto histórico y espiritual, por decir de alguna manera. En razón a que este pueblo estaba cerca a otros pueblos, corrían el riesgo de ceder a la tentación como a la idolatría allí en Canaán. Nuestros hijos corren el mismo riesgo de problemas de decadencia moral y de idolatría en todo el sentido del término. Pero qué importante es comprender que el primer elemento, la primera regla, el primer paso es que la salud espiritual en la familia tiene como punto de partida ¿a quiénes? ¿No les escucho? Los padres. Padres, esto comienza con nosotros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. A veces he escuchado a papá decir, no, que él vaya a la iglesia, yo me quedo acá. Él lo necesita, yo no. O tú lo necesitas, pero yo para qué, ya estoy viejo para estas cosas. O yo tengo mi forma de pensar o ver las cosas de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? No, si tú quieres realmente preservar la salud espiritual, dejar un legado de fe en la vida de tus hijos con respecto a los valores eternos que Dios nos enseña, papá, tú eres el primero llamado en esto. Mamá, usted es la primera llamada en esto. Los hijos seguirán las huellas que los padres dejarán en algún momento, para bien o para mal. No le hemos dado a la vida espiritual el lugar que debe corresponder, no le hemos dado la prioridad, la trascendencia y, ¿por qué no decir, la preeminencia también, que es vital para nosotros? Y es vital que nosotros podamos entender que la mejor herencia, el mejor legado que nosotros podamos dejar a nuestras generaciones tiene que ver con la fe en Dios, imperecedera en el tiempo. Así que creo que este libro nos deja por sentado que frente a la cultura imperante y la corriente de este mundo debemos considerar que la vida espiritual y la instrucción espiritual comienza con nosotros. Papás, nútranse de la palabra. Papás, ahonden en las Escrituras, en lo insondable e inescrutable del pensamiento revelado de Dios. Por eso es vital eso. Usted lo necesita, porque usted no podrá dar lo que no recibe, lo que no tiene. El impacto de la verdad de Dios en tu vida dejará una huella imborrable en el corazón de tus hijos y te lo agradecerán en algún momento. Como padre, me preocupé desde que tuve a mi hija en brazos tan pequeña, orando, Señor, ayúdame a poder tener en mi corazón tu verdad para enseñar la verdad a quien es mi hija. Y cada día abrimos las Escrituras, oramos, buscamos a Dios y vamos a todo el consejo de Dios que tanto necesitamos. Por lo tanto, la salud espiritual comienza con la instrucción de los padres. Ustedes, padres, son responsables y quiero que tengan en cuenta algo que la Biblia enseña, es que tarde o temprano Dios te lo va a demandar. Quieras creer en Él o no quieras creer, quieras tomarlo en cuenta o no. Un día tú y yo estaremos delante de Dios para rendir cuenta acerca de nuestra familia. Y una de las maneras como vamos a rendir cuentas es sobre la vida espiritual de ellos y la nuestra también. Lo segundo es que no solo la instrucción comienza con los padres, tiene que llevarse a cabo diligentemente. Mire lo que dice Deuteronomio 6:7. Dice, y las repetirás. Ayúdeme a ver, ¿qué dice? No, de nuevo, diga. Cuento 3 y lo dice. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Qué cosa tienen que repetir los padres? Esto, que amen a Dios sobre todas las cosas, como el padre lo tiene que amar, como la mamá tiene que amar a Dios. Que ame a Dios con el corazón, la fuerza y la mente. Estas palabras se las tienes que repetir, pero con diligencia. El término diligencia se define como cuidado, prontitud, esmero, interés. Si vas a instruir
espiritualmente a tus hijos. En temas de fe, hazlo con interés, con prontitud, con mucho cuidado, con diligencia, con celo, con profundo esmero. El texto hebreo usa una palabra interesante que conlleva la idea de una enseñanza que profundice y cale en el corazón de los hijos. Eso es hacerlo diligentemente. Número uno, Padre, nos toca en primer lugar a nosotros crecer espiritualmente. En segundo lugar, nos toca instruir diligentemente a nuestros hijos con una enseñanza que cale y profundice y que tiene el propósito de ayudarles a discernir para conducirse a tomar sabias decisiones. Alguien decía que ningún planteamiento pasivo dará resultado mientras los padres se dirigen a los hijos de una manera como que no les interesa la vida espiritual. Un sistema de responsabilidad firme tiene que establecerse con sumo cuidado en la instrucción. Y quiero que grabe algo que es importante. La diligencia y la pasividad no pueden coexistir. Son como agua y aceite. O soy diligente, me intereso y hago algo con esmero, o no. No hay medias tintas en esto. Por eso que las palabras de Moisés tienen vigencia para nuestro tiempo. Tenemos que instruir en la fe a nuestra familia con la dedicación frente a un sistema mundanal que está comprometido agresivamente a capturar la mente y el corazón de nuestros hijos. Hoy tenemos que abrir los ojos, las plataformas digitales, el mundo del internet, los medios de comunicación, las redes sociales, el pensamiento modernista neoliberal que transgrede los valores de la palabra de Dios están irrumpiendo con fuerza y nosotros no podemos permitir que todas estas cosas permeen en la mente y en el corazón de los hijos. Y tenemos que entender eso. Hoy estamos enfrentando una cultura virtual que golpea cada día y que está bombardeando la mente y el corazón de los chicos de estos tiempos. Si tú no te dedicas a instruirlos, buscarán otras maneras y fuentes. Lamentablemente, la tecnología de nuestros tiempos está tomando el lugar que los padres deberían tener. Y muchas de las cosas que la familia y los hijos están recibiendo no viene del hogar, viene de afuera. Por eso te decía que la pasividad y el descuido hoy está pasándonos una factura seria. Hoy tenemos que instruir comprendiendo que vamos contracorriente. Usted es el responsable de llevar a cabo el plan de formar a sus hijos conforme enseña la Biblia, pero hágalo diligentemente. La vida espiritual y la instrucción espiritual comienza con usted, pero en segundo lugar debe trascender enseñanza o la instrucción de forma diligente. Por supuesto que existe una regla tercera, Deuteronomio 6:7, hágalo de forma espontánea. Cuando miramos aquí el texto, que dice el versículo 6-7, dice así, y las repetirás a tus hijos. Una vez más, ¿qué dice? ¿Y las qué? Repetirás. Vaya que necesitamos repetir, porque el olvido llega rápidamente. Así que es importante repetir, no te canses y no te sientas mal por repetir una verdad, por enseñar una verdad. Tus hijos pueden decir, pero ya me lo dijiste. Bueno, vuélveselo a decir, ¿hasta qué? Hasta que hagan lo que tienen que hacer. No te canses de la repetición. Para muchos, en la repetición está el gusto, sobre todo cuando se comen un buen postre. Hay hijos que no les va a gustar que repitas, hay familias que no va a gustar que repitas, pero hazlo, repítelas. Somos parte del olvido rápidamente, olvidamos rápidamente, por eso dice repítelas. Y lo que vamos a encontrar aquí es no solamente que la instrucción espiritual y de fe comienza en los padres, número uno. Dos, tiene que hacerse con esmero, diligentemente, sino que también la instrucción tiene que darse de forma espontánea. Los israelitas tenían que hablar acerca de los principios bíblicos para sobrevivir en Canaán cuando estuvieran en casa. Esta instrucción, cuando digo espontáneamente, significa que no solo lo tienes que hacer en casa. Muchos de nosotros seguramente hemos cultivado lo que llamamos el altar familiar.
Un tiempo en el que nos reunimos en casa como familia, donde oramos como familia, donde abrimos la palabra como familia, donde opinamos acerca de lo que estamos leyendo en las Escrituras, lo que se conoce como el culto familiar. Y está bien. Estas palabras repítelas allí cuando estés en casa. Pero no solo cuando estés en casa, caminando. Es que no hay verdades que podamos enseñar mientras caminamos con nuestros hijos por la calle, por donde estamos. ¿No puedes aprovechar todo el entorno, lo que te rodea, para enseñar una verdad espiritual? Estás caminando con tus chicos por la calle y mientras estás caminando, ¿hay alguna verdad que se la puedes enseñar en ese momento? Yo creo que sí. Mientras estás en casa, enseña. Mientras caminas, enseña. Antes de acostarte con ellos o acostarlos, ¿qué tienes que hacer? Instruirlos. Más allá de los cuentos universales que tantas veces les enseñamos, ¿por qué no enseñas lo que dice la Biblia, lo que enseña las Escrituras? Cuando se levanten en la mañana, el día puede ser rápido, pero habrá una verdad que puedes decir. Estas no son conferencias religiosas, es un fluir natural y espontáneo de la vida en el hogar. Esto es cosa maravillosa a tomar en cuenta. Si hay un buen lugar donde comenzamos a enseñar e instruir espiritualmente a la familia, ese lugar es el hogar. Es el lugar donde se plasman las primeras impresiones, o para bien o para mal. Usted puede usar un día a la semana o las oportunidades que usted pueda tomar en cuenta. Sabios los papás que saben sacar provecho a cada momento y a cada espacio para enseñar una verdad espiritual. La hora de las comidas puede servir para enseñar una verdad espiritual o no. De pronto vas a tomar un buen desayuno. Tienes el pan con chicharrón, con camote y todo. Bueno, tomas el pan y ¿qué verdad espiritual le puedes enseñar a tus hijos tomando el pan? ¿Hay alguna verdad espiritual si agarras el pan y quieres enseñarle algo? Claro. Mira, un día Jesús tomó el pan y dijo que el pan sería como su cuerpo, no su cuerpo. Digamos, en términos figurativos, sería el cuerpo de Jesús que en algún momento iría a la cruz. Pero también Jesús dijo que Él era el pan de vida, que todos aquellos que aceptarían su sacrificio serían salvos. Estás tomando un elemento material para enseñar una verdad espiritual. Esto es lo que se llama instrucción espontánea. Cuando te acuestes, cuando te levantes. La hora de dormir puede ser un momento ideal para la instrucción. ¿Por qué no dar una narrativa bíblica? El descanso. Lecciones importantes que pueden salir y brotar de lo profundo del corazón también. Tenemos que proteger a nuestros hijos de los ventarrones helados del mundo frío sin Dios, y más que nunca. Entonces, vamos encontrando. Regla número 1. La instrucción y vida espiritual comienza en los padres. Número 2. Todo padre es llamado a instruir diligentemente, con esmero y con cuidado y con interés, estas verdades espirituales. Número 3, enseña e instruye de forma espontánea. Cuando estés en casa, cuando camines, cuando comas, antes de dormir, al levantarse, hay muchos espacios, muchos lugares donde puedes instruir. Por supuesto que existe una regla número 4. Toda instrucción espiritual o de fe debe preparar a la familia a nunca olvidarse de Dios. Deuteronomio 6:12, mira lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuídate de qué? Vamos, palabra clave, cuídate de no olvidarte. Muchos se han olvidado de Dios o han dejado de lado a Dios o diríamos en términos frontales, o no quieren tener en cuenta a Dios. Pueden abrazar filosofías e ideologías, pero no quieren saber nada de Dios. Muchos hijos no tienen en cuenta a Dios, porque sus padres tampoco tuvieron en cuenta a Dios. No quieren ser instruidos de algo que los padres nunca recibieron. En muchas familias se ha sembrado indiferencia con relación a la fe en Dios. Y se está cosechando lo que se sembró con indiferencia, conllevando a serias crisis en el hogar. Los padres sobreprotectores, como los que han perdido autoridad, solo evidencian debilidad. Madres y padres inseguros tienen gran dificultad en inculcar sólidos principios bíblicos a sus hijos. Yo sé que aquí hay padres, pero también sé que hay chicos que no son papás. Y te estarás diciendo, bueno, esto es como para los padres. También es para ti.
Algún día tomarás una decisión de casarte. Y algún día serás papá y mamá. Y quiera Dios que estos consejos te ayuden también. Hay hijos que cuando tienen que enfrentar la vida salen al mundo con defensas débiles. No han aprendido bajo convicciones espirituales las verdades eternas de Dios. Por eso es importante tomar en cuenta la regla de que, uno, cuidémonos nosotros de no olvidarnos de Dios y cuidemos que nuestra propia generación y descendencia tampoco se olvide de Dios. Por eso entonces la Biblia enseña, hablando del joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Teniendo en cuenta a Dios y la palabra de Dios. Por eso es importante eso. El olvido de Dios es una cruda, triste realidad que hoy nos está llevando a temas muy delicados y serios. El día que decidimos sacar a Dios de la vida y de nuestros caminos, solo hemos construido una sociedad cada vez más decadente. Usted mire a las llamadas potencias. Naciones del primer mundo sacaron a Dios. ¿Cómo andan? Pueden tener desarrollo tecnológico, pueden tener riqueza económica o material si quieren, pero viven en la bancarrota moral como espiritual. Por eso están como están. Su forma de legislar, sus constituciones no tuvieron en cuenta a Dios para nada. Gracias a Dios que todavía aquí tenemos en algo algunos elementos importantes de fe, porque tenemos gente que está en las altas instancias luchando por eso. Quiera Dios que estos 4 elementos o reglas puedan ayudarnos a comprender que la salud espiritual en la familia es un tema fundamental, es una de las verdades que nosotros no podemos ignorar y pasar por alto. Está bien que te preocupes en los términos que he mencionado, académicamente, materialmente, sí, pero ¿dónde queda la vida espiritual? ¿Quieres dejar un verdadero legado de fe en tu familia? Instrúyelos espiritualmente. ¿Toma usted en cuenta la vida espiritual como un asunto prioritario? Las cosas materiales un día se van a acabar. Y son las cosas espirituales las eternas. Y tienes que tener eso en cuenta. Son las eternas. Lo material un día se irá. Y eso lo aprendió Alejandro Magno, hijo de Filipo II y de Olimpia. Un hombre que a los 30 años de edad conquistó el mundo de la antigüedad. Prematuramente a los 33 murió. Pero antes de su muerte, él tuvo 4 deseos con sus generales, con sus 4 generales. Les dijo antes de morir: quiero que mi féretro sea cargado por los mejores médicos de este país. 2, quiero que mis manos queden fuera del féretro. 3, quiero que los tesoros que he acumulado los rieguen mientras me están llevando en procesión hacia el lugar final. Esos 3 deseos, pidió él. Uno de los generales se acercó y le preguntó: ¿y por qué estos 3 deseos? Y le replicó y le respondió diciendo: quiero que los mejores médicos carguen mi féretro para que sepan que nadie tiene poder sobre la muerte en esta vida, por mejores médicos que sean. Quiero que mis manos queden colgando para que se sepa que con las manos vacías venimos a este mundo y con las manos vacías nos vamos. Y en tercer lugar, quiero que todos mis tesoros queden regados, para que todos sepan que todo lo que aquí tenemos, aquí también se queda y no nos llevamos absolutamente nada. Les estaba enseñando sobre lo efímero de la vida, pero también de la verdad de que las cosas materiales no duran y quedan aquí. Por eso Jesús enseñó que son las verdades espirituales las eternas. Lo material podrá quedar aquí, pero lo eterno permanecerá para siempre estando con el Señor. Y por eso es importante que fluya de nuestro hogar ese marco de instrucción y relación de fe con Dios de una manera natural, sin olvidar a Dios. La gran tragedia de las familias es eso, el olvido de Dios, el gran olvido de Dios. Hoy decía un texto: si el Señor no edifica la casa, ayúdeme, ¿cómo? En vano trabajamos nosotros.
Esa será la mejor herencia y legado que tengas que dejar en la vida de tu familia. Un legado de fe imperecedero, instruyendo en las verdades eternas de Dios para que crezcan, no olvidando a Dios y caminando, vale decir, en el temor del Señor también. Por eso incido en la pregunta: ¿qué lugar tiene para usted, papá, mamá, familia, joven, señorita? ¿Qué lugar tiene en tu vida, en tu hogar, en tu familia, la instrucción espiritual? ¿Es de un lugar importante, prioritario, o lo has dejado en tu escala de valores ahí al final? Nos hemos preocupado tanto por las cuestiones materiales y temporales que hemos olvidado la trascendencia de la vida de fe con Dios. El Señor nos ayude. Oremos un momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la manera como este libro nos muestra que nos haces un llamado a amarte con todo el corazón, la mente, la fuerza. Ese es el llamado que tú estás haciendo a todas las familias. Y es el llamado para cultivar una vida espiritual saludable. Ayúdanos. Tantas veces nos hemos preocupado de temas materiales que hemos olvidado la importancia de la vida espiritual y de la fe en un Dios que vive para siempre. Ayúdanos, Señor, a darle la importancia. Este es un buen momento para reflexionar en torno a los 3 temas compartidos en este día. Hemos hablado de la salud emocional en la familia. Hemos hablado de la salud relacional en la familia. Y hemos cerrado en esta tarde hablando de la salud espiritual, de no olvidarte de Dios. Hoy yo quiero hacer 2 llamados. Un llamado a aquellos que hoy nos honran con su presencia. Hoy nos ponen en el privilegio de tenerlos entre nosotros. Usted separó su día, su espacio. Llegaste aquí porque, alguien te invitó. Pero sobre todo, llegaste aquí porque Dios te trajo. Esa mano que no viste, la mano de Dios te trajo aquí. Y si tú quieres un hogar saludable, no perfecto, pero saludable, quizá hoy te toca corregir, enmendar, hoy te toca dar pasos significativos para que las cosas cambien en familia. Quiero invitarte a dar ese paso, poniendo tu fe en el Señor, en aquel Jesús que dio su vida por ti en una cruz. Él es quien puede bendecir y ayudarte a enfrentar todo esto. Un hombre dijo: todo lo puedo en Cristo. Sí, pero en Cristo, no en tus fuerzas, no en tu buena voluntad, no en tus buenas ganas, no en las muchas capacidades. No. Esto es un fracaso tarde o temprano. Lo podemos estando en Cristo. Hoy quiero invitarte a que en el lugar donde estás me acompañes con esta oración y le digas al Señor que venga a tu vida y te ayude a ser parte de una familia saludable emocionalmente, relacionalmente, y a poner tu fe en Él, a no olvidarte de Él. En el lugar donde estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, tú llegaste a una cruz y lo diste todo por mí. Allí tu sangre fue derramada para traer el perdón de mis pecados. Hoy decido acercarme a ti, confesar con mis labios que tú eres el Señor de mi vida y creer de todo corazón que tú, Señor, lo diste todo por mí. Ayúdame a construir un hogar que se edifique en el fundamento de tu palabra, donde tú seas el Señor. Ayúdame. ¿Cuántos aquí hicieron esta oración conmigo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos hicieron esto? Que usted bendiga. Si es la primera vez que usted está tomando esta decisión, para usted es la invitación, porque luego haré un llamado a la iglesia. ¿Habrá alguien más? Yo veo algunas manos que se levantan. Yo quiero hacer una oración por ustedes que levantaron sus manos, aquellos que por primera vez están dando este paso de fe.
Permítame orar, todos con las cabezas inclinadas. Solo quiero pedir a aquellos que levantaron sus manos tomando esta decisión de fe, que por un breve momento se pongan de pie. ¿Pueden ponerse de pie los que levantaron sus manos? Ahí en sus sitios. Muchas gracias. Sí, pónganse de pie. Gracias, muy amable. ¿Habrá alguien más? Muy amable, muy amable. Gracias. Estamos aquí para ayudarle. No estamos haciendo un llamado para generar vergüenza, no, nada de esto. Necesitamos al Señor. Construya su familia, matrimonio, su hogar en Jesús. ¿Habrá alguien más? Seguramente mientras yo hago esta oración, habrá un equipo maravilloso que le ayudará un poco más en el paso de fe que usted está dando. Seguramente los pastores estarán atentos a este momento también. Padre, bendice a aquellos que están de pie, aquellos que hoy vienen en total y pleno reconocimiento de su necesidad de ti. Han orado, ven a sus vidas. Que a partir de hoy no sean más los mismos. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Opera un cambio radical y dales a ellos la fortaleza, sabiduría que viene de ti para enfrentar estos tiempos. Ayúdales si tienen que corregir lo que no se hizo bien y guíalos a tener un mejor hogar del que ahora tienen, Señor. Sobre todo, centrados en ti. Bendíceles. Tomen asiento, gracias. El segundo llamado es para la iglesia. Iglesia, no estamos exentos de vivir momentos difíciles. Necesitamos acercarnos al Señor. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que si quieren orar conmigo, quieren orar por sus hogares, sus hijos, matrimonios, sus relaciones, entonces se ponga de pie donde está. Este llamado es para toda la iglesia. Si quieres orar conmigo, porque sabes que tú y yo necesitamos al Señor, ponte de pie. Señor, te doy gracias por cada hermano o hermana que se pone de pie. Señor, necesitamos de ti. No hay otra palabra que tengamos que decir hoy. Te necesitamos, te necesitamos. Ayúdanos. Tantas veces nuestro orgullo ha sido un tropiezo en el camino y no te ha dejado hacer las cosas que quieres hacer. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra desobediencia, nuestras omisiones voluntarias. Levántanos, restáuranos, Señor. Sana lo que se enfermó, liberta lo que está cautivo, pon paz en aquello que está convulsionado, Señor. Y tu Espíritu Santo nos ayude cada día más a ser las familias que quieres que seamos, para traer honra y gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos todo esto. Y todos decimos amén. Vamos a dar un aplauso a los que se acercaron al Señor en esta tarde, aquellos que tomaron su decisión por el Señor. Amén. Tomen asiento. Para mí ha sido un gusto, un privilegio ser parte de esta jornada con ustedes. Y seguramente muchas cosas más como que quedaron allí en el tintero. Pero tienen a sus pastores, tienen buenos pastores, tienen un buen y gran y excelente liderazgo. Tienen todo un equipo que creo estará dispuesto a servirles en todo lo que significa la vida en familia. Gracias.